Hola Natalie, bienvenida a la sesión. ¿Cómo estás? Qué gusto que te encuentres bien. Muchas gracias por ser constante en tus visitas a las sesiones de encuentro para el aprendizaje. Me da mucho gusto poder comunicarme contigo nuevamente y pues vamos a iniciar. La sesión pasada, a ver, todavía no estoy compartiendo pantalla, déjame compartir pantalla. Estuvimos revisando algunos elementos centrales para poder elaborar las actividades integradoras de esta semana. Bueno, no son actividades integradoras, más bien es el proyecto integrador y el foro de integración. Entonces revisamos conceptos básicos, revisamos recomendaciones y el día de hoy lo que vamos a hacer es atender las preguntas que se compartieron en las sesiones didácticas disciplinares para que podamos retomar esas preguntas y poder ampliar la información para ti y tus compañeros, ¿vale? Entonces voy a basarme en estas preguntas, pero también me gustaría mucho saber si tienes alguna duda para que pueda retomarla, ¿vale? Entonces, mira, ella se está compartiendo la pantalla y voy a empezar con las preguntas que nos proporcionaron. Que nos den más material para hacer reseñas o reseñas críticas. A ver. Ok, vámonos acá a la actividad. Bueno, una reseña, como hemos venido señalando a lo largo de este módulo, es un texto argumentativo. Se trata de dar razones sobre la postura del autor. ¿Qué autor? Bueno, una reseña crítica es este texto donde nosotros vamos a exponer nuestros puntos de vista con base en un material que estemos revisando, que hayamos analizado. Entonces, bueno, hemos dicho en varias ocasiones que las reseñas pueden ser sobre obras de teatro, sobre textos, sobre temas, sobre películas, ¿no? El punto es hacer un análisis del material que se va a reseñar y emitir una opinión al final. Entonces, vamos a revisar las instrucciones de la actividad para poder aterrizarlo en la reseña. Vamos acá al proyecto de integración, por si alguien tiene alguna duda. Bien. Nos están pidiendo leer con atención las instrucciones y después leer este material que se va a desplegar. Este es nuestra plantilla, ¿no? Aquí lo importante sería agregar, para empezar, una portada. Esto no modifica su calificación, pero agregar portada le da mejor apariencia a nuestro trabajo, le da formalidad, le da presentación. Después nos dice, responde las siguientes preguntas. Ok, conocimientos previos. No investigo, no coloco definiciones de otros textos, no busco información adicional sobre lo que yo ya sé. En esta actividad, afortunadamente, como el tema de la violencia es, pues, afortunadamente porque tenemos información y desafortunadamente porque es algo que pues, sucede todos los días, la mayoría de nosotros tiene información sobre este tema. Entonces, de lo que se trata es de que narres qué sabes tú, qué tipos, qué es, cómo se adquiere, cómo se previene, todo lo que tú sepas lo desarrollas aquí. Y después vas a describir cómo es que adquiriste esta información. Ahora dice, lee los siguientes textos que se abordan sobre la violencia. Ok, como hemos venido señalando, primero tengo que identificar yo qué sé para después abordar la información que se me va a presentar. Y entonces, una vez que yo ya di respuesta a las preguntas sobre los conocimientos previos, entonces sí ya puedo darme a la tarea de leer estos dos documentos. La violencia contra las mujeres en México a través de la historia y los rostros de la violencia. Ambos se leen y entonces vamos a completar esta tablita que nos va a permitir identificar características de los textos que estamos revisando. ¿Cuál es la intención comunicativa? Esto lo señalamos en la sesión pasada. ¿Qué se busca por medio de este documento? Y entonces con esto voy a recuperar parte de lo que vimos. Hay diferentes clasificaciones de los textos y algunas de estas clasificaciones tienen que ver con la intención comunicativa. Entonces, ¿qué es la intención comunicativa? Lo que se está buscando a partir del uso del lenguaje. Ok. Y entonces, si consideramos la intención del lenguaje, estas funciones que tiene
En nuestro lenguaje, los textos se pueden clasificar en descriptivos, que es cuando presentan un elemento de la realidad, cuando nos están ayudando a tener información sobre algo que está pasando. Narrativos, cuando dan a conocer un suceso. Explicativos, cuando ayudan a comprender una situación. Y argumentativos, cuando nos tratan de dar elementos para apoyar un dicho, ¿no? Entonces, una reseña entra dentro de un texto argumentativo. Se busca convencer, cambiar de ideas del receptor. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer en nuestra reseña. Poder convencer a la persona que nos va a leer de mis argumentos. ¿Qué argumentos? Bueno, vamos a recuperar parte de la información. Bueno, primero tengo que hacer esta tablita para poder identificar las características centrales de los dos documentos que yo voy a reseñar. Entonces, ¿cuál es la intención del primer texto? ¿Cuál es la intención del segundo texto? ¿Qué intención? Bueno, estas que ya señalaban. ¿Está buscando describir? ¿Está buscando narrar? ¿Está buscando explicar? ¿O está buscando convencerme de algo? ¿Qué está buscando el autor? Aquí no ponemos las ideas principales, solamente decimos qué se está buscando. Ahora, ¿desde qué ciencia o disciplina se aborda el tema? Bien, ya hablamos de las ciencias naturales, de los diferentes tipos de las ciencias naturales, y hablamos también de las ciencias sociales y los diferentes tipos de ciencias sociales. De acuerdo a esta clasificación que revisamos, al objeto de estudio de cada una de las ciencias, ¿cuál es la que se está abordando en los artículos? ¿Se acuerdan? Las ciencias naturales estudian los fenómenos de la naturaleza y las ciencias sociales estudian a las personas dentro de una sociedad. Entonces, al leer el material, ¿en qué ciencia consideramos que consideramos que es de la cual está partiendo este documento? ¿Qué características del conocimiento científico tienen estos documentos? Son sistemáticos, son metódicos, son objetivos, son verificables, son modificables. Todos estos elementos que ya hemos venido señalando sobre la ciencia, si se cumplen o no en estos dos documentos. Bien. Y luego nos pide, investiga de qué manera los siguientes elementos han participado en el momento y combate a la violencia. Ya nosotros leímos qué es la globalización, ya leímos qué es la multiculturalidad y también sabemos sobre la información que está en Internet. Ok, la globalización, de acuerdo a este concepto que revisamos, ¿fomenta la violencia? O de acuerdo a lo que hemos revisado, ¿cómo combate la violencia? De hecho, ambos fenómenos pueden incidir tanto en el fomento, bueno, ambos no, los tres fenómenos pueden incidir tanto en el fomento como en el combate. Ya lo veíamos en la actividad integradora 6, donde ustedes tenían que buscar materiales de los cuales iban a tomar una captura de pantalla, donde en las redes buscáramos información donde se combate la problemática y donde se fomenta la problemática de la actividad integradora 6. Entonces, nuevamente nos presentan tres elementos. Cómo desde estos elementos de análisis se puede fomentar la violencia y se puede combatir la violencia. Eso lo tienen que analizar. Por favor, no investiguen, no busquen respuestas de otros autores. Podrían hacerlo para complementar la información, pero aquí lo que se está buscando es que tú analices la información. Elige una relación social y con base en tu elección menciona a qué ejemplo, menciona algún ejemplo donde se evidencia el fenómeno de la violencia. ¿Qué relaciones? Bueno, tienen que ver con las relaciones que establecemos en lo social. ¿Qué tipo de relaciones encontramos? Pues entre padres, entre hermanos, entre docentes y estudiantes, entre jefes y empleados, cuando hay una relación de subordinación, cuando hay una relación familiar, cuando hay una situación de pareja. En toda esta gama de posibles relaciones que nosotros podemos entablar, tienes que elegir solo una y describir cómo se podría presentar el fenómeno de la violencia en esa relación que tú has elegido. Y finalmente vamos a contestar estos dos últimos puntos, y son los dos últimos puntos. ¿Cuál es la intención comunicativa y la postura que identificas en cada uno de los textos? Bueno, ya aquí mencionamos algunos elementos, entonces hay que rescatar esa información para poder responder esta pregunta. ¿Qué es lo que está buscando el autor? ¿Y cuál es su postura sobre el tema? Postura, acuérdense, es cómo asume su visión el autor de la información. Eso también lo revisamos en las sesiones pasadas.
Eh, ¿Está a favor? ¿Está en contra? ¿Cómo, cómo entiende el tema que está platicándonos el autor? Entonces, por una parte es señalar si está buscando describir y cuál es su postura. ¿Está buscando describir? ¿Está buscando convencernos? ¿Está buscando narrar? ¿Qué está buscando el autor? ¿Y cuál es su postura? Bien. Una vez que hemos hecho eso, entonces ya estaremos en condiciones de realizar nuestra reseña. Todos estos pasos previos solo sirvieron o nos sirvieron para poder desarrollar nuestra postura. Donde empezamos a presentar el tema, después hacemos la exposición de las ideas principales de ambos autores y al final concluimos con nuestra opinión de ambos textos. Entonces, vamos a recuperar lo que nos compartían sobre el Duda. Acá. Que nos den más material para hacer reseñas. Ok, ya explicamos cómo es una reseña y entonces el material en el que nos tenemos que basar para poder elaborar la reseña son estos dos documentos. Esto es lo que vamos a contrastar, analizar, comparar y emitir una opinión. Ok, y bueno, no me quedó claro cómo vamos a hacer la reseña. Bueno, ya también lo acabo de explicar. En el último apartado que vamos a hacer, bueno, en el último apartado va la reseña. Y aquí nada más habría que señalar que al final de este campo vamos a poner referencias y vamos a colocar los datos completos de los materiales que revisamos para poder elaborar ese trabajo. Bien, vamos a regresarnos acá. La intención comunicativa ya la abordamos, el multiculturalismo también, la globalización también, la violencia, bueno, también, no podemos describirla, más bien ustedes la tienen que describir. ¿Cómo debo colocar las fuentes de consulta? Bien, ¿cómo se colocan las fuentes de consulta? Hay varios estilos, hay muchas formas de colocar las referencias bibliográficas. Yo suelo explicarles el modelo APA porque me parece muy sencillo, muy práctico y además es un modelo muy usado, ¿no? Es uno que frecuentemente se utiliza en diversas universidades, escuelas y diferentes ciencias. No es el único. Entonces, no es que ustedes tengan que cumplir siempre con el modelo APA. Hay algunas variaciones entre APA y Chicago y otros tantos, ¿no? Pero yo siempre les explico, si ustedes utilizan otro modelo, no hay ningún problema. Prepa en línea en el módulo 3 no nos señala que sea algún modelo en específico, pero sí que tenemos que empezar a colocarle un formato a nuestras referencias. Por lo tanto, no basta con colocar la liga. Vamos a buscar un documento. ¿Qué documento? A ver, Natalie, ayúdame a definir un tema. Hola, Natalie está y también se conectó. Carolina. Hola, Carolina, bienvenida. Propónganme un tema. Ya sé. Acaba de pasar un huracán en Oaxaca, ¿no? Imaginen que vamos a nosotros a hacer un resumen de lo que aconteció. Entonces, de toda la información, nos salen varias páginas, ¿no? Para empezar. De estas diferentes páginas, nosotros tenemos que hacer una revisión de cuál es la fuente que me parece más confiable, más certera, más sólida. Eso es un elemento que hemos estado viendo a lo largo de estos meses de trabajo en Prepa en Línea. Ustedes seguramente ya lo tienen bastante claro porque además en las actividades de este módulo se recuperan, ¿no? ¿Cuáles son las fuentes confiables de las que no lo son? Bien, entonces aquí nos vamos a ir por el más cercano, pero ustedes tendrían que hacer una revisión más detallada de todas las fuentes que están disponibles, irnos por una confiable. Entonces, aquí nos metimos a El País, que es un periódico, y el título es Oaxaca está de luto, al menos 11 muertos y 33 desaparecidos tras el paso del huracán Ágata, lo cual es terrible. Espero que bueno, si alguien vive allá de los estudiantes, les mandamos un abrazo afectuoso. Esperemos que las cosas se restablezcan pronto. Oaxaca es un lugar hermoso, muy bonito y además con gente muy linda. Entonces, pues es realmente una pena que haya sucedido esto. Pero vamos a recuperar, digamos que estamos haciendo una investigación o queremos hacer un resumen o queremos hacer un reporte de lo que sucedió con base en fuentes confiables. Entonces yo ingresé a esta página. Esta página la escribe la columnista Teresa de Miguel.
Entonces, ¿qué dato vamos a poner? Para empezar, el apellido de la autora. Se apellida de Miguel, ¿no? Entonces, vamos a ponerlo aquí al final. Ah, no, acá. Vamos a ponerlo aquí como si nuestro trabajo fuera sobre eso, de Miguel. Ahora, ¿cuál es su nombre? Teresa. Ponemos la T y un punto. Después se coloca el año de publicación entre paréntesis. ¿Cuál es el año de publicación? 2022. Después va el título de la publicación. ¿Cómo se llama la publicación? Oaxaca está de luto, al menos 11 muertos. Toda nuestra referencia tiene que tener la misma estructura. Entonces, hay que homologar las letras. No podemos tener aquí un tipo de letra y en el título otro tipo de letra. No se puede. Y después, ¿dónde está disponible esta información? Bueno, pues está disponible en el país, ¿no? En el país. Esos son los datos esenciales de nuestra referencia. Ahora, ¿qué otra recomendación es conveniente hacer? Cuando yo voy a hacer, digamos que de aquí vamos a hacer un resumen o una reseña o algo así, no podemos copiar y pegar información. Digamos, el gobernador del estado, Alejandro Murat, ha informado este miércoles durante la conferencia matutina del presidente que el fenómeno ha ocasionado graves daños. Digamos, pues esa información es concreta, dice como lo esencial, yo lo copio y lo pego, no, porque entonces se considera plagio. Entonces tendría yo que leer completa la información y explicarla en mis propias palabras, ¿no? Entonces lo que sí podría hacer es decir, de Miguel, esto es en referencias, pero digamos que voy a hacer un resumen. ¿Se dan cuenta que esto no lo copié? Está en mis palabras, ¿no? Entonces yo lo redacto. De Miguel, que es el autor que yo estoy leyendo, o la autora que estoy leyendo, de Miguel, menciona que, y entonces podemos recuperar elementos de lo que ella plantea. No lo copiamos textual, lo parafraseamos. Parafrasearlo significa ponerlo en mis propias palabras, ¿no? Entonces, en el texto menciono los datos relevantes en mis propias palabras, menciono los autores de consulta y al final en mis referencias deben de aparecer los autores que yo consulté. Pero si yo en mi texto menciono a de Miguel, pues en mis referencias debe de aparecer de Miguel. Si no, no hay una concordancia entre mi texto y mis referencias. Esa es una forma básica de colocar los datos. Si se dan cuenta, no es tan complicado, solamente busco el nombre del autor, los datos del autor, el año en el que se publicó, dónde está disponible la información, y después deberíamos de colocar la liga o la dirección electrónica completa, donde está disponible. Poner, por lo tanto, solamente en referencias la liga es incorrecto, ¿no? No está completa la información. Hay otras formas de colocarlo, sí, a veces se ponen el apellido completo, por ejemplo, los 2 nombres o los 3 nombres de los autores, entonces puede haber variaciones. Lo importante aquí es que todos entendamos que los trabajos que realizamos deben de darle crédito al autor de consulta, que yo no puedo tomar información y colocarla como propia, porque eso se considera plagio. Entonces, ¿cómo le doy crédito al autor? Citándolo en mi texto, cuando yo lo menciono en mi texto es a lo que le llamamos cita, y referenciándolo, es decir, colocando los datos completos de la fuente al final del documento. Citas y referencias, eso es lo que tenemos que hacer. Vamos a ver si hay alguna otra duda. Díganme, chicas, ¿estoy siendo clara o cuéntenme? Ya sé que son temas que habíamos visto, pero bueno, como tenemos que recuperar esta información, pues tengo que utilizar estos puntos. Características del conocimiento científico, bueno, ya las hemos mencionado, que es sistemático, que es metódico, que es objetivo, que nos permite establecer hipótesis, que es comprobable y que es verificable. ¿Qué significa esto?
que el conocimiento científico es un conocimiento que se puede comprobar, que no se basa en interpretaciones de la persona. Digamos que yo podría decir que, déjenme pensar en una información basada únicamente en mi experiencia. Yo podría decir, el día de hoy no va a llover, ¿no? Ese es un conocimiento empírico que estoy yo haciendo una afirmación con base en mi experiencia. ¿Qué experiencia? Pues cuando he visto que el cielo está soleado, que cuando he visto que hay mucho viento, cuando he visto que las nubes no están tan cargadas, pues asumo que ese día no va a llover porque de acuerdo a mi experiencia, en otras ocasiones, pues no ha llovido cuando están esas condiciones climáticas, ¿no? Pero seguramente les ha pasado que uno piensa que no va a llover y en la noche cae un tormentón. O lo contrario, está el cielo muy nublado, se huele incluso, se podría sentir hasta húmedo el clima y uno afirma que va a llover y al final del día no llueve porque había mucho viento. El conocimiento empírico se basa en nuestra experiencia. Es válido, sí, es útil, sí, pero el conocimiento científico no se basa necesariamente en la experiencia personal o en nuestras interpretaciones, sino en el análisis de datos. Entonces, está fuera de interpretaciones y se va a los hechos concretos. ¿Cómo se hace? Entonces, en el conocimiento científico, desde las ciencias naturales que se encargan de estudiar los fenómenos climatológicos, pues hacen registros, hacen mediciones y entonces los meteorólogos incluso a veces llegan a tener fallos por el cambio en las condiciones climáticas, pero las afirmaciones que hacen son muy específicas y aluden a situaciones concretas, ¿no? Nos dicen, hay tantos, por ejemplo, cuando miden la contaminación, nos dicen exactamente cuánto hay de cada elemento en el ambiente y por ello entonces es un aire que no es conveniente que podamos respirar y entonces empiezan a hacer limitaciones, ¿no? En cuanto al uso del transporte. Pero entonces, si se dan cuenta, el conocimiento científico se basa en el análisis de datos, se basa en registros específicos, por lo tanto es sistemático, es objetivo, no tiene que ver con mi interpretación de los hechos, sino con el registro de los datos que existen. Es comprobable, es decir, de a partir de este registro que yo he hecho, puedo afirmar y a lo largo del tiempo corroborar que esas afirmaciones hayan sido certeras o no hayan sido certeras. Bien. Y, ok, luego dice, en cuanto al foro de integración, dice cómo puedo hacer una retroalimentación a un compañero y cómo puedo hacer la conclusión del foro. Bueno, vámonos al módulo para que podamos hacerlo de forma más clara. Retroalimentaciones y conclusiones. Bueno, el foro de integración es un espacio donde nosotros como grupo analizamos un tema y vamos construyendo el conocimiento dando respuesta a estas preguntas. Entonces, en la primera aportación lo que hacemos es dar respuesta con base en nuestra información al planteamiento detonador. Es decir, en la primera pregunta hacemos, respondo lo que yo sé. ¿Qué es lo que sabes sobre el abandono de las ciudades mayas? ¿Se dan cuenta? No me está diciendo que investigue, no me está diciendo que defina de acuerdo a algún autor, no me está diciendo que identifique qué se menciona en un documento, me está preguntando lo que yo sé sobre el tema. Entonces, no es necesario que yo tenga o que copie información de otras fuentes, me está diciendo qué es lo que yo sé. Segunda aportación, ahora sí, vas a investigar sobre el tema, qué afectaciones causa la sequía en un ecosistema. Lo sé, no lo sé, lo puedo investigar. Entonces, a partir de mi investigación respondo, ojo, no copio y pego, leo, entiendo, integro y después respondo y ya coloco mis citas y mis fuentes, lo que ya les me expliqué. Luego me dice, lee los siguientes textos. La decadencia de los mayas se debió al cambio climático y la caída de los mayas. Ellos mismos la ocasionaron. Leo, analizo y entiendo esta información.
Con base en los textos anteriores, tu tercera aportación va a dar respuesta a cuál es tu postura al respecto y por qué. ¿Cuál es tu postura? Bueno, ¿qué piensas de lo que dice el primer artículo y qué piensas de lo que dice el segundo artículo? ¿Qué tan confiable te parece la información? ¿Qué tan sustentada te parece la información? ¿La conocías, no la conocías? De acuerdo a tu experiencia, ¿se puede corroborar esto que mencionan los artículos o no? Cuarta participación. Comparte tu opinión con al menos de uno de tus compañeros. Entonces, ¿eso cómo se hace? Pues me voy a las participaciones de mis compañeros. Aquí veo que participó Scarlett, leo su aportación, veo también que participó Gael, veo que participó Yair, leo sus aportaciones y asumo una posición crítica sobre las aportaciones. ¿Estoy de acuerdo? ¿No estoy de acuerdo? Me parece que abordaron el tema a profundidad. Me parece que fue una respuesta superficial. Me parece que sí dieron lectura a los documentos, que sí los comprendieron adecuadamente. ¿Qué me parece? No basta con decir, estoy de acuerdo con lo que planteas, compañero. No, porque entonces no estamos argumentando nuestro planteamiento. Y bueno, vamos entonces a la siguiente. Participación, la quinta participación es ya sobre las conclusiones. Ok, yo ya leí lo que dice Scarlett, ya leí lo que dice Gael, ya leí lo que dice Ian, ya leí lo que dice Clara, ¿no? Y entonces recapitulo. ¿Coinciden en sus puntos de vista mis compañeros? ¿En qué no coinciden? ¿Qué sé ahora y qué no sabía antes del foro? Esas son mis conclusiones. ¿Qué me llevo del foro y cómo podría yo resumir todos los puntos que se mencionaron? Esas son las conclusiones. Las conclusiones tienen un peso importante en el foro. Entonces, si ustedes no hacen sus conclusiones de forma correcta, van a perder porcentaje de la rúbrica en varios campos. Miren, les voy a enseñar aquí. Para ver cómo se va a evaluar el foro, ustedes le pueden dar clic aquí en rúbrica y les va a desplegar aquí. Vamos a ponerle conclusiones. Ok. Aquí se evalúan las conclusiones en el campo colaborativo. ¿Incluye el diálogo genera conclusiones o no? ¿Tú estás proponiendo tus participaciones dirigen hacia el desarrollo de conclusiones o no? Ok. Y nos lo menciona aquí, elabora conclusiones y expresa su perspectiva. Si lo hace, no lo hace, no lo hace de forma incompleta. Y aquí ya estamos en pensamiento crítico. Entonces, si yo no lo hago de forma correcta, pierdo puntaje en el campo colaborativo y pierdo puntaje en el pensamiento crítico. Entonces, si no realizo mis conclusiones de forma argumentativa, integrando lo que se dijo a lo largo de la semana, entonces perderé puntaje de la calificación y sobre todo si no cumplo con la extensión que nos solicita. ¿Ok? Entonces, a eso se refiere. Pero, bueno, ustedes díganme si lo expliqué claramente y si no, ¿qué duda tienen aún? Dime, adelante. Yo tengo una duda y un consejo para mis compañeros. El consejo es que, sobre todo en la aportación 2, algo que me ayudó mucho para tener fuentes confiables es el entrar a Google Académico, ya que es como es una plataforma donde te las, ¿cómo se llama? Las fuentes son muchísimo más confiables. Y la duda que tengo es que yo leí que usted había comentado en el foro que tenemos que hacer, tenemos que preguntarle a 2 compañeros, sobre lo que, bueno, más bien como la retroalimentación, pero tenía dudas sobre, ¿no importa que nos pasemos de las 5 participaciones? Muchas gracias, Caro, por tu pregunta. Ok, bueno. Primera respuesta. Bueno, no. Una es pregunta y una es recomendación, ¿no? Primero, sobre tu recomendación, es excelente. Siempre poner en Google Académico la búsqueda nos da mucho más certeza en las fuentes que estamos consultando, ¿no? Entonces, ese es excelente. La segunda, mira,
para que podamos cumplir con los criterios de la rúbrica, sus foros se van a calificar con base en este documento. Aquí nos dice, realiza 5 aportaciones, en ellas responde con, y entonces si no realizas 5 aportaciones, si no realizas 4, hay una amonestación. Mira, en lugar de 40 puntos, ya obtuviste 32 puntos. Si en lugar de, realizas esas 4 aportaciones, pero no respondes a profundidad las preguntas, pues entonces también pierdes puntaje. Y si realizas 3 aportaciones, tienes 24 puntos. Pero digamos que realizas menos de 3 aportaciones, realizas 2 aportaciones, no alcanzas calificación aquí. Entonces, la rúbrica nos va señalando cuáles son los criterios de evaluación. Ahora vamos a responder lo que tú me acabas de preguntar. Aquí me dice, realiza 5 o más aportaciones. No hay ningún problema. Si tú quieres retroalimentar a más compañeros, es excelente. No te va a afectar en calificaciones. Para que tú cumplas con el criterio, basta con que realices 5. Pero si quieres retroalimentar a más compañeros, en lugar de 5 vas a tener 7 o vas a tener 8. Bueno, no te afecta. Al contrario, nada más vas a caer aquí en experto. No se te va a dar más puntaje porque no lo hay, pero vas a caer aquí en el nivel de experto. Ojo, si realizas 5 aportaciones, pero además, si en esas aportaciones respondes con claridad, si tus respuestas son objetivas, si retroalimentas la aportación de 1 o más compañeros, si tu conclusión es de 8 a 10 renglones, pero digamos, tú haces 5 aportaciones y una de tus aportaciones, tus conclusiones son de 3 renglones, pues aunque hayas hecho 5 aportaciones, no vas a caer en el nivel experto, porque aquí nos dice su conclusión es menor a 8 renglones. Entonces, sí hiciste tus 5 aportaciones, pero no las desarrollaste con la extensión que se nos solicita. Entonces, pues ya no vas a caer aquí, vas a caer acá. Entonces, por eso es importante consultar la rúbrica, porque en la rúbrica nos va señalando todos los criterios que tenemos que cumplir. Entonces, para darte respuesta, no te afecta que no pongas más de 5 aportaciones, no te afecta, pero sí tienes que cumplir con estos indicadores, ¿vale? Bien, ahora cuéntame, ¿fui clara o te surgió alguna otra duda? No, fue bastante clara. Muchas gracias. Sí, sí me resolvió mi duda. Ok, muchas gracias, Caro. Ahora, Natalie pregunta, ¿a qué hora va a cerrar la plataforma? Eso no lo tenemos, exactamente la hora, Natalie, no la tenemos, pero seguro permanece abierta hasta las 12, por lo que ustedes a primera hora del miércoles tienen que ingresar a revisar su calificación, porque lo que hacen los supervisores es revisar que todo esté ya evaluado. Y en cuanto ellos revisan que la plataforma ya se terminó de evaluar, ya se cumplió con todo lo que nos solicitan, ellos cierran la plataforma. Y entonces ya no puedes ingresar hasta que empieza tu siguiente módulo y ya no pudiste corroborar tu calificación. Entonces, la hora exacta no te la puedo dar porque eso depende de los supervisores. Cuando ellos dan visto bueno a que ya se realizó todo el trabajo. Entonces, lo que yo te puedo sugerir es que el miércoles a primera hora verifiques tu calificación. Aquí. ¿Alguna otra duda que tengan? Ahora, antes de que vayamos cerrando, sí, ustedes me dicen si tienen otra duda, pero antes de que vayamos cerrando, ya coloqué el puntaje, Natalie, de tus sesiones. Entonces, solamente me faltaba el de hoy, pero bueno, ya lo voy a registrar. Y de Carolina también ya registré el de la sesión en la que te presentaste. Pero de acuerdo a mis conteos, Carolina, hoy sería la segunda sesión en la que asistes de 7. ¿Es así? Tienes 2 perdón, de 7 no, 2 de 8. Correcto. ¿Correcto? Sí, es correcto. Ok, entonces ya nada más cuando cierre esta asesoría o esta sesión, lo que voy a hacer es actualizar tu puntaje del día de hoy para que tengas pues ese puntaje del día de hoy también y ya registré el pasado, ¿vale? Y pues bueno, eso sería todo por el día de hoy. No sé si quieran que retomemos algún otro punto, algo que no haya mencionado, que sea necesario mencionar. Entonces, de hecho, Carolina, ok. Si no hay, bueno, pues quiero reconocerte, Natalie, que fuiste muy constante. Muchas gracias.
Acuérdate que hay que entrar, sí, y participar para que entonces tus participaciones aquí se vean reflejadas en la realización de tus actividades integradoras. Cualquier duda que tengas, por favor, no lo dudes para que tus trabajos pues obtengan el 100% de la calificación. Y Caro, me encanta que estés presente. Pónganse así como meta para el próximo módulo estar lo más posible presentes en las sesiones, porque pues ahora tienen este enfoque donde vamos interactuando de una forma más directa. Entonces eso pues les ayuda un poquito más, no solamente a saber cómo hacer la actividad, sino a desarrollar otro tipo de competencias. Y bueno, muchas gracias a ti, Natalie. También me da mucho gusto haberte podido conocer, acompañarte en este mes de tu formación. Les deseo muchísima suerte. Espero que tengan muy buenas calificaciones y que sigan avanzando y que aunque se dificulten las cosas de repente, nunca se den por vencidas. Les falta algunos módulos, pero se va bien rápido el tiempo y yo estoy segura que en algunos meses ya podrán tener su documento que avala su educación media superior y espero que se sientan muy orgullosas de haberlo logrado y sé que van a ir avanzando con paso firme. Entonces les mando un abrazote, cuídense mucho y pues sigo a sus órdenes. Nos vemos. Hasta pronto.